¿Qué es esto? ¿Por qué está haciendo esto? ¡Qué loco! Tienen las carnes expuestas y el dinero más allí. O sea... Mai paisora bárbaras. Esto ya da miedo, amigos. No me voy a acercar. No deja de choquearme esto, en serio, es muy increíble. ¡Oh, mira! ¡Un pavo real! ¿Qué es eso? Hola a todos, yo soy Caplex, un día más en esta caótica, increíble, distópica ciudad, la cual no me deja de sorprender día tras día tras día. Y hoy veremos cómo son los mercados callejeros, ya que también este país es muy crazy, muy loco. Más allá de lo que hemos ido viendo respecto al régimen que existe acá, respecto a los problemas anteriores que ha tenido, respecto a la historia, ahora nos centraremos en cómo es un día normal en esta ciudad, ya que también acá viven personas que hacen su día tras día comprando cosas, trabajando, viendo noticias, haciendo amistades, una sociedad como tal. Y hoy no estoy solo, estoy acompañado con mi amigo Jesper. He's from Sweden. Hello. Hello, bro. How are you? We're going to see the street markets. What do you think, bro? It's amazing. We were here yesterday and it was crazy. So much going on, so much to see and do, and such a good time. Yeah, that's right. O sea, ayer vinimos y por eso nos dijimos tenemos que volver para grabar un video especial acerca de esto porque hay cosas loquísimas. Así que empecemos con este video. Let's go, bro. Let's go. Vamos empezando y por acá están vendiendo varios refrigeradores usados. Esta creo que es una máquina, una bomba que sirve para producir energía. Acá en Afganistán es muy de costumbre que haya autos puestos con una placa europea originalmente y sobre eso puestos con esta placa que sí es del país. Salam alaikum. Salam alaikum. English, no, Spanish. I speak Spanish. I'm from Latin America. Take photo about you. Estos hombres me están diciendo que les tome una foto y no les puedo decir que no porque va bien para el video. Miren esto. Hay una almohada del Real Madrid. Creo que este señor es fan. ¡A la Madrid, right! Se ríen nomás. Bye. Estamos empezando en el lugar donde se vende pura chatarra de metal reciclada, no reciclada, la que funcione. Allá tienen varias cantidades de metal en el techo, acá adentro, en las afueras, por supuesto. Estos señores generalmente se dedican a reciclar estos materiales, clasificarlos y luego ponerlos a la venta. Por ejemplo, acá hay varios cables que han reciclado de distintas partes de la ciudad. Obviamente sí sirven para su uso, son de segunda mano. Después tienes más cosas, lámparas, radios, carburadores. Mira, estos son parlantes, amigos. ¡Wow! Sí que tienen de todo, hasta estufas, pequeñas garrafas de gas. Acá se puede encontrar de todo. Acá podemos grabar un capítulo de cazadores de tesoros hoy. O sea, podría decir que Kabul es la capital de los Corolla. Casi todos los autos son Toyota Corolla. Un Corolla, dos Corollas, tres Corollas, cuatro Corollas. Este también tiene la placa afgana implantada sobre una europea. Uf, no les miento, amigos. Miren cuántos Corollas hay aquí. Todos son Corollas. No. ¡Wow! En esta parte de los mercados callejeros hasta hay unos mecánicos que te arreglan el auto aquí en plena avenida. Y al ladito un puesto de venta de relojes. Varios hombres comprando el suyo. Y están muy baratos. Algunos valen $1, $2. Ya vamos viendo un poquito de frutas. Bueno, más que todo strawberries. Frutillas, mejor dicho. Varios hombres ya preparando, algunos lavando la frutilla para ya ponerlas a la venta. Bueno, empezamos por el lado donde están vendiendo zapatos y los ponen así tal cual en la avenida. Ni siquiera han puesto una especie de bolsita y después los zapatos, hasta las ollas así lo han puesto. No estoy criticando, simplemente como latinoamericano estoy acostumbrado a ver que este tipo de cosas se pongan en una especie de bolsa y después recién las cosas. Miren, este niño se está midiendo un guante de box. Good.
Price? What's the price? Do you know? No, it's not English. No English. Okay. Do you know English? No English? Huh? Ah, good, good, good. Lo malo es que no sabe inglés, amigos. Pero quiero preguntar al precio. Come English. English? Oh, come English. What's the price? Price. Oh. Le voy a decir que lo escriba en la calculadora. Afghani. Oh. Dice que el par de estos guantes vale 250 afganis. Este es como unos $4 aproximadamente. Juzguen ustedes, ¿barato o caro? Literalmente este es como un barrio chino, una cachina, pero sin mujeres, todos son hombres, amigos. Este es el sector donde venden fruta. Tienes manzana amarilla, esta naranja que ya la vimos en Pakistán que por dentro es morada. Y también allá están vendiendo, creo que pap. No, eso es kiwi. Bologna. What's the price? Two Afghani. Two, right? Pero ¿qué está haciendo un periódico de Corea aquí? Wow. Channel names. Tomate, está mezclado. Estas bolsas parecían cebolla, pero no, son bolsas de manzana. Como sabrán, la pobreza en este país es casi extrema. Es por ello que muchos niños, desde tempranas edades, desde muy pequeños, se dedican a trabajar en las carretillas transportando lo que se requiere en estos mercados. Frutas, verduras, granos, cualquier cosa, ellos la transportan y reciben cierta cantidad de dinero. Miren estas papas, son grandes, amigo. Mira, mira. Es enorme esto. Nunca he visto una papa tan grande. What means katan burut? Burut. Burut. Burut significa chicken, o sea, pollo. Esa es la traducción del farsi al inglés y del inglés al español. No sé por qué se traducen en varios idiomas. Ya que acá a mí detrás tengo algo que a las personas que son sensibles con los animales, les recomiendo no ver esta parte porque, bueno, no es algo bueno. Pero es una forma de vida, de ganarse la vida. Y es que acá venden pollos, como los ven, tienen colgados acá. Hay otros que están en jaulas. Y lo que aquí pasa es simple. Si tú quieres un pollo fresco, dices, me gusta ese pollo, el vendedor lo agarra, lo va a poner allá, agarra el cuchillo y lo mete a este bote. Es loquísimo. Es que... No. Esta es una manera muy rara de vender detergente. Lo hacen en bolsas amarradas del mismo tamaño, pero no entiendo por qué habiendo otra manera de venderse. Todo esto es detergente para lavar utensilios, para lavar ropa. De igual manera me sigo sorprendiendo la cantidad de carne que hay colgada, expuesta en todo este mercado. Este pedazo mitad de cuerpo de un cordero, loquísimo, amigos, ¿no? Están calentándose las manos con esta estufa. Qué manera peculiar de calentar las manos, ¿eh? Nice, bro, nice. Ya vamos viendo el caos, amigos. Acá hay berenjena. Mira qué grandes son estas cosas. Como le gustan a tu ex, no, mentira. Un puesto de perfumes. Muchos son perfumes árabes, también perfumes afganos. No están tan caros que digamos, valen como 200 afganíes, 500, hasta 1000. Y este es el sector de prendas de vestir, que solamente es para hombres. Tienes acá la parte superior, que es como una túnica hasta abajo, y dentro está el pantalón. El precio aproximado es de 1000 afganíes a 2000 afganíes. Está a un precio relativamente normal, no es ni caro ni barato. Serio que aquí vienen muchos hombres a comprar sus prendas de vestir. De hecho, este señor ya compró, creo que se llevó como 3 pares. Y hay varios para comprar. O sea, tú puedes elegir el color, el tamaño. Miren, uno de ellos me está diciendo, elige el color que te guste. Bueno, eso entendí porque no están hablando inglés. Good quality? Yes. Pero acá hay de todos los colores y también de todos los diseños.
No les voy a mentir, esto me recuerda mucho a Latinoamérica. Básicamente es el mismo formato de puestos en la calle, de gente que viene a comprar muchas cosas, pero a la vez tienen muchas diferencias, por supuesto. Miren cómo todos estos hombres le están viendo a mi amigo. Miren cómo se sorprenden al verlo grabar, amigo. Es que no es normal ver turistas acá. Ellos se sorprenden tan solo vernos con cámaras. Mira, 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 cómo lo ven. No puedo creerlo. Sí que se sorprenden. Ahí hay varios viéndolo desde el fondo, dense cuenta. Es que resalta el ser gringo, el tener un aspecto extranjero. Bueno, al menos yo como morenito paso casi hasta que me escuchan hablar y dicen, no, este es de otro lado. Esto es como un postre afgano, amigos. Está hecho a base de leche. Parece una crema. A ver, aquí al bullicio, la gente, el desorden, le falta música. Y es que, como sabrán, como ya les conté en otros videos, está prohibido escuchar música en Afganistán a no ser que escuches esta que está sonando acá. Música de Alá, señores. Música que alaba al Dios del Islam. No tiene ritmo. Parece una música de velorio, pero bueno, se entiende. Eso es lo que los talibanes, las autoridades han impuesto acá. Sin sacar de contexto lo que voy a decir y no sonar machista, acá faltan mujeres, amigos. Es increíble que no esté viendo ni una mujer acá. En lo que vamos del recorrido he podido ver que hay muchos puestos de nuez, amigos. Muchos hombres vendiendo nuez y también muchos de ellos comprándolas. Y este bro no sé qué estará vendiendo. Creo que arrancó el árbol de su casa. Bueno, no, es broma. Esto es leña, al parecer. No puedo hablar el idioma de él. No sabe hablar obviamente en inglés, así que lo vamos a dejar como si fuese leña. Y más, pero mucho más caos. ¡Cuánta gente, amigos! ¿Cuántos hombres, mejor dicho? Seguimos avanzando. Por acá venden todo, pero todo, absolutamente todo relacionado a los granos. Podemos encontrar uva seca, pasa de uva, almendras, nueces, garbanzos, también maní o cacahuate, como lo conozcan. Tienen que saber que a los afganos les encantan los productos secos. Es que no solo es este puesto, sino el de enfrente, el de atrás, toda esta parte. Otra cosa que también deben saber es que ellos clasifican los lugares de venta. Es decir, en un lugar se pueden vender productos secos, en otro ropa. Lo hemos ido viendo porque allá atrás primero vendían cosas usadas, después las ropas, verduras, frutas, ahora productos secos en su totalidad. Llegado al sector donde venden celulares usados. Encuentras de todo tipo. El señor que me pidió una foto está vendiendo muchos Exactly Telephone. Acá también hay otros, en su mayoría marcas Samsung, marcas procedentes de Japón, de Corea, de China. Oh, de Musk. Oh, ya. Todo este sector es interesante porque hay sombrillas que solamente rodean el área donde se venden los celulares. De hecho, ahorita estoy poniendo la cámara en una vitrina donde están los celulares. A mí atrás más tiendas de celulares. Y también, por supuesto, la gente que se acerca a ver, que me rodea. Es que ya me he acostumbrado a esto porque no es común que alguien venga y pues grabe en estos lugares. No sé cuántas veces he dicho eso. 5,000. 5,000. Ok. Es como $50. ¿En this iPhone? How much is? Plus. Yeah. 4,000. 4,000, ok, esto es un poquito menos. Este sí que está como $50, $40. Juzguen ustedes, ¿barato o caro? Estos son los celulares que generalmente la gente mayor utiliza acá en Afganistán. De hecho, vemos un Nokia legendario de los ladrillos. How much is? Oh, 1,000 Afghanis. Wow, está barato. $15. Yeah. Wow. Se podría decir que estamos encontrando una reliquia aquí. Y está relativamente barato. ¿O me lo compro? Bueno, no, pero es que eso va a pesar mucho en mi maleta. Wow, miren qué destreza. Este niño trajo como una docena de panes en esta enorme canasta o recipiente y lo puso en la cabeza. Y se ve pesado. Bueno, les iba diciendo que ya hemos llegado al sector de venta de panes. En todos estos puestos se vende solamente pan.
Y es que a los afganos les gusta, aman, adoran el pan. En cualquier comida del día está el pan afgano, el naan. Hey, another pig. Thank you. Wow, ¿cómo lo lleva el enorme recipiente? Bueno, hemos llegado a donde se vende todo tipo de insumos para la casa. Bebidas energizantes, gaseosas, jugos, yogures, mermeladas. Hello. Mantequillas, hay de todo. How is it, bro? What do So you many think? people, but it's so fun and everyone's so friendly. Yeah, they are so friendly. That's right. But we're creating a lot of crowds with this camera. Of course, bro. Observen, este es un jugo muy típico consumido acá. Está hecho de granadilla, de granada. Yo lo he probado, estaba rico, ¿eh? Tan solo vale 50 afganís, amigos. Barato, esto sí está barato, menos de $1. Sí, es impresionante cómo funciona la venta y compra de los productos, al menos de las verduras, porque las venden hombres, las compran hombres. Nosotros en el occidente estamos acostumbrados a que sea al revés, de que pues generalmente las mujeres en su mayoría vayan a comprarlo. También van hombres, eso sí, pero acá las cosas están volteadas. Pero se disfruta. Es maravilloso tan solo ver todo este cambio, todo este caos, esta locura. Llegamos a un interesante lugar, pero a la vez peligroso, porque como lo escucharon, nos dijeron, nos recomendaron de que guardemos nuestras cosas bien, de que las cuidemos. Lo que van a ver ahora mismo es loquísimo. Esto no lo he visto en ninguna parte del mundo. Estamos en el sector de carnes. Acá se venden todo tipo de carnes, de res, de cordero, principalmente de cordero. Vean esto, que es loco, porque lo que está haciendo el señor es calentar o quemar superficialmente las patas. Miren, la parte superior está ya prácticamente quemada, pero la otra no. Él está haciendo todo esto para llegar a esto. Miren, ya tenemos varias acá expuestas a la venta y el resto, amazing, bro. Y es que tienen todo tipo de cosas expuestas. Miren, ahí hay cabezas. Están así como si nada. No. Estas son vísceras. Y vean lo que acá tienen. Miren cómo está cortando esto. Y lo va a mandar directo a la balanza. Este es el cliente quien está comprando. Curiosa la manera en cómo venden hígado. Y eso es más curioso. Tienen las carnes expuestas y el dinero más allí. O sea, yes, you know it. No sé qué habrá dicho, pero espero que no haya sido nada malo. Pero les decía que tienen el dinero muy cerca de la carne. Ah, ok. El tamaño de estas patas no tiene sentido. Miren cuán enormes son. Mi puño no cabe en todo esto. ¿Ah? Y esto ya da miedo, amigos. No me voy a acercar mucho para que no se pueda distinguir bien, porque ya sabemos qué es, pero la manera en cómo está sí que da miedo. Y esto es lo más fuerte que creo que he visto en todo este recorrido. Vean, un montón de cabezas de cordero que... No puedo creerlo, hay como 10 o una docena. Price 300. Dice que una cabeza vale 300 afganis, como $4 aproximadamente. Huelo a pescado, amigos. Y sí, nos estamos acercando al área de pescados. Afganistán es un país mediterráneo, no tiene mar, pero gran parte de los peces que llegan a esta parte, a este punto del país, provienen de Pakistán, son importados desde allá. Miren cuántos pescados están acá siendo expuestos, amigos. Hay de todos. Estos son los más grandes, van de grande a pequeño. Y los más pequeños, por supuesto. El dueño de este puesto ya se hizo mi amigo. Hello, bro. Nice. Everything is good. Mira. Locura, locura. Yeah, it's the fish, ¿eh? Pero no deja de sorprender la cantidad de gente que se nos arrima. Principalmente por Jesper, que de hecho ya tiene la pinta de un extranjero como tal. Pero miren cuánta gente, amigos. Estamos rodeados de gente. Imagino y pienso que de esta manera es que ahora yo no sé por qué calientan la cabeza. Imagino que es como una manera de evitar de que se consuman o se pudran, entre comillas, o emitan un mal olor. Y más cabezas acá. ¡Fua! Este sector está repleto de carnes, de todo. ¡Hello!
bro. Okay. Wow. No, amazing, bro. Mira, mira, mira. ¿Qué es esto? Nice. Se puso a llover tremendo, amigos. Nos hemos venido a resguardar acá en este paraguas y a la vez en este puesto de quesos, amigos. Tienes distintos tipos de queso. Este es medio amarillo. Este queso se llama mascá. Acá tenemos otro. Este también. Tienen muchas variedades y colores. 300 afganís por este, amigos. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Barato, caro? Yo digo que está normal. Lo que sorprende es que a pesar de la lluvia, que sí es fuerte, la gente sigue vendiendo, amigos. ¡Oh, mira! ¡Un pavo real! ¿Qué es eso? Va a pasar a mejor vida, amigos. Me sorprende que a pesar de la lluvia sigan vendiendo. De hecho, este señor ni siquiera se ha ocultado. Está ahí a intemperie. No le importa mojarse. También el otro de acá al lado sigue trabajando ahí. ¿Qué estoy viendo, amigos? Son cabezas enormes. ¡No! ¡Wow! ¿Por qué está poniendo el dinero ahí el señor? ¡Wow! No. ¿Qué está haciendo? Encima de las piezas de estómago. ¡Wow! Ya ha terminado de llover y la gente, el movimiento no ha parado a pesar de la lluvia. Es sorprendente. Muchos siguen comprando, vendiendo. No les importa prácticamente la lluvia. Se entiende porque es su trabajo, de eso viven. Ya más un poquito afuera de todo este conglomerado de puestos callejeros están estos que ya son parte de los edificios. Muchas cosas electrónicas, focos, cables, luces. Mucho. Se acaba de caer el cielo. No ha parado de llover desde hace rato, oye, pero bueno, toca resguardarse, refugiarse de la lluvia. Más todo para cuidar la salud y también esta camarita. ¿Y qué mejor manera de hacerlo en un supermercado de este país? Ya que si estamos hablando de mercados callejeros, también es apto mostrarles cómo es un supermercado acá. La sección de bebidas. Mira, tienes diferentes especies de cerveza, pero no son cervezas, son extractos de malta o jugos. Recordemos que está totalmente prohibido beber y más que todo tratándose de este país que vive bajo un régimen. Los afganos sí que aman esta bebida, que es como una Coca-Cola, pero es local. De hecho, también el envase y el texto es muy parecido. ¿Alguna vez han visto Monsters de este tipo? Yo las veo un tanto igual, aunque la amarilla nunca la había visto. Y más próximo al sector de bebidas tenemos esto. Están vendiendo ollas, camiones grandes, incluso tienen estos carritos que están empolvados o no les dan uso. El área de plásticos y por acá más plásticos como envases, platos, cucharas. Por este lado, el área de limpieza para los pisos, baños. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos lavado nuestra ropa con este detergente, que básicamente se llama Ace, pero acá figura con otro nombre del idioma local. El otro día vine acá y estaba totalmente apagado. Creía que estaba cerrado, pero era porque se había ido la luz. Al menos en este país es muy pero muy común que se vaya la luz a cualquier hora del día. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que no hay internet, no funcionan algunos supermercados y demás. Bueno, ustedes ya saben. Tienen que saber que casi no hay muchos productos americanos que se han importado de manera legal.
Ni siquiera hay Oreo. Esto es lo más parecido a un Oreo que estoy viendo. Estas son papitas, como ven, el idioma local. Chiitas se llama. Oh, esta es una rama del Islam. Chiitas y sunitas. Después sí, hay Lays. Ahí lo ven. Pero lo que no hay es Pringles. No pasa nada. También hay Doritos, amigos. Mira, mira, estos sabores. Yo la verdad no soy de probar Doritos, pero si alguien es de eso, dígame si estos sabores son al menos raros acá o exclusivos solo de esta región. Nutella, amigos. Y esta Nutella es de los envases de vidrio. Aquí he encontrado cosas americanas. Snickers, Kit Kat, M&M's. Este es un M&M local. No sé qué dirá, pero es parecido. Debido a la condición climática, no necesita de un refrigerador para congelar o mantener bien los chocolates. ¡Wow! Esto es de Suecia o de un país nórdico. Yo lo he visto cuando estaba allá. Es muy rico esto. En mi país no se utiliza mucho esto, pero sí sé que en México, Colombia, Chile, Argentina sí lo consumen bastante, el Tang. Y aquí también. Mira, pero ¿qué clase de Doritos más raros son estos? Bueno, esto es salsa. Mira lo que estamos viendo acá. Mira, mira, wow. Siempre es bueno cuidarse, amigos. Hello again, bro. How are you? Very good. Okay, give me this. This, please. Por una lata de cola, una botella de agua de 2 litros, me están cobrando 50 afganíes, que son menos de $1, amigos. ¿Pueden creerlo? Menos de $1 por todo esto que, bueno, básicamente en otros países estaría costándonos $2 o hasta $3 aproximadamente. Thank you, bro. Y antes de irme tienen que ver esto. Este supermercado tiene varios billetes de todo el mundo y no solo son billetes cualquiera, porque hay billetes raros. Está este que es el billete raro de $2 americanos. Este creo que es un billete de Corea del Norte, no estoy seguro. Pero hay muchos otros, amigos. Es que una locura. Billete de la India, billete de Pakistán. Este creo que es de un país árabe. Y yo me hago la siguiente pregunta: ¿por qué no hay un billete de mi país? Porque no hay ningún billete latinoamericano. Así que les voy a mostrar esto. Inmortalizándonos en esta parte del mundo, en esta remota parte del mundo. Sí, amigos, este es un billete de 10 bolivianos de mi país. Y este es un billete de Uzbekistán. What is this? Sambusa, pakabra. Oh, ok, let me take a photo. Miren, me está imitando samosa. No, sambusa, Ok, pakabra. Pakaura, and this. This one is the pakabra. Ok, les recuerdo que ahora es tiempo de Ramadán acá y ellos estaban comiendo. Thank you so much. Bye. Bye. See you later. Y hasta aquí hemos llegado con el video. Espero que les haya gustado. He tratado de mostrarles cómo es una vida cotidiana, cómo es hacer mercado en este país. Por supuesto, obviando lo que todos ya sabemos, más allá de toda la trágica historia. Porque como les dije al inicio del video, acá viven personas que tienen que comer, que tienen que comprar cosas, alimentarse, ir a trabajar. Quizá ellos lo hacen en un contexto donde cualquier momento puede pasar algo malo, pero es que es la vida, tiene que seguir. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo. Chao.